existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Bueno, primero le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Amén. Hoy estamos con Millicent. Muchas gracias, Millicent, por venir. A ti por la invitación. Millicent, cuéntanos un poquito. Tú sabes que me gusta mucho tu historia, porque tú eres una mujer joven que no necesariamente viene de tu apellido sonoro y con estas relaciones amplias y maneja lo que es una institución a nivel de medio de comunicación que es el periódico Hoy. Tus inicios me llaman mucho la atención de cómo tú lograste calar a una edad tan joven, porque la verdad que tu carrera es corta, porque tú eres una mujer muy joven. Cuéntanos un poquito de tus inicios. Desde el principio te veías en el área de comunicación, ¿qué te llamó la atención de eso y demás? Bueno, pues yo vengo de una familia muy humilde. Nací en Villa Consuelo y me crié ahí. Afortunadamente mi mamá, doña Juana, que siempre me encanta hablar de ella, mi mamá fue una persona que influyó mucho en mí, todavía sigue influyendo. Ella decidió que yo no debía de criarme en el barrio. Mi mamá era muy disciplinada y me ponía mucho régimen. Yo era, por ejemplo, de las que cuando se iba la luz, porque soy de la generación en la que se iba la luz y después aplaudía cuando llegaba. Ya los niños hoy día no saben lo que es eso, pero yo cogía para mi casa, porque esa era la costumbre que tenía. Entonces, mi mamá siempre se esforzó mucho porque tanto yo como dos hermanas, tengo dos hermanas más, tuviéramos una buena educación. Y yo recuerdo que yo, viviendo ahí en Villa Consuelo, estudiaba en un colegio que se llamaba Santiago Apóstol, que era un colegio carísimo. Pero ahí tuve la oportunidad de tener una buena educación básica. Mi mamá cogía préstamos, mi mamá tenía 2 y 3 trabajos con tal de ella poder pagar ese colegio. Era un colegio costoso, además los libros. Recuerdo que los libros eran de Editora Santillana, que eso era carísimo en ese momento. Y bueno, entonces ya cuando... ¿Tú eras consciente del sacrificio que estaba haciendo tu mamá en ese momento? Porque a veces uno como muchacho no necesariamente lo ve, o tú ya ahora en introspectiva fue que te diste cuenta. No, yo no era consciente en ese momento. Y siempre recuerdo una frase que mami decía, hijo eres, padre serás. Sí. Entonces ella sabía que iba a llegar un momento en mi vida en que yo iba a valorar. De hecho, en ese momento, tal vez yo le reclamaba el hecho de no poder estar más tiempo con ella, porque mi mamá trabajaba muchísimo, y todo muchacho, todo hijo lo que quiere es estar cerca de su mamá. Sí. Sin embargo, ya luego entonces cuando voy para el bachiller, en el colegio pasaron algunos escándalos que mi mamá dijo, no, hay que sacarla de aquí, porque ella siempre como que cuidó mucho el ambiente en el que yo me fuera a desarrollar, en el que yo fuera a crecer. Y a nivel de secundaria, en mi barrio, yo tenía el Liceo Juan Pablo Duarte, que es un liceo histórico. Sí. Hay muchos líderes políticos y sociales que vienen de las clases populares y clase media que estudiaron ahí. Pero lamentablemente ya como centro educativo se había deteriorado mucho. Entonces, mami conoce el Liceo Estados Unidos de América, que es un liceo que está ubicado en la Delgado con México, ahí muy cerca del Palacio Nacional. Y una compañera del colegio iba para allá y mami dijo, mira, pero vamos a probar ahí. Pues mira, te menciono ese liceo porque yo siempre digo que soy un ejemplo de que la educación pública, cuando es de calidad, puede transformar vidas. Qué bien. Puede transformar vidas. Yo estudié en ese liceo y ahí me dieron muchísima formación, pero también me adentraron mucho en el que es el conocimiento de la historia y de la literatura. Ahí me daban una historia buenísima, chacho.
Me ponían los documentales de René Fortunato. Yo tenía una profesora de ciencias sociales, Jacqueline se llama, que ella era muy apasionada y esa siempre fue una de mis asignaturas favoritas. Qué bien. Historia. Historia Igual que yo. y literatura Qué también. bien. Mi profesora de lengua española también era muy buena. Y digo esto porque yo siento que mis maestros y maestras influyeron mucho en mí. Y eso es bueno porque hoy día, por ejemplo, cuando el magisterio como profesión y sobre todo quienes trabajan en el sector público tienen mejores condiciones materiales, no siempre eso se traduce en el tema de la vocación. O sea, yo soy el producto de profesores y profesoras que enseñaban con amor y vocación. Era un momento en el que no necesariamente teníamos las condiciones laborales que hoy día cuentan el sector magisterial. Entonces, eso fue generando una venita en mí en relación a la profesión. Cuando llegó el momento de yo decidir que iba a estudiar, yo recuerdo que en segundo, a mí me gustaba mucho la ingeniería, yo pensaba que yo iba a ser ingeniera. Luego en tercero consideré el derecho, pero ya en cuarto de bachiller, cuando la cosa se pone seria, Sí. ya ahí yo estaba inclinada al periodismo. ¿Por qué el periodismo? Tuve una profesora que, mira, cualquier gente que haya estudiado en ese liceo Sí. es un nombre que recuerda. Olimpia del Villar Rosario. Ella lo decía con sus dos apellidos. Olimpia, Eduardo, era una profesora muy estricta, muy fuerte. Ella era profesora de moral y cívica Oye, eso. y de formación integral humana y religiosa. Sin embargo, había estudiantes que se quemaban, que reprobaban, que se iban a recuperación porque no le pasaban esas asignaturas a ella. Ah, pero fuerte. No matemática, Sí. no lengua española, moral y cívica o formación humana integral y religiosa. Pues dentro de las dinámicas que Olimpia nos ponía, ella decía, ustedes no pueden llegar a esta aula sin ustedes saber lo que está pasando en el mundo. ¿Qué implicaba eso? Bueno, había que leer los periódicos. Qué chulo. Entonces yo muy jovencita, te estoy hablando, yo estaba en tercero de bachiller, yo comencé a consumir periódicos y periódicos de papel, porque en ese momento no tenía el internet, el periodismo digital no tiene el boom que tiene hoy día. No eran todavía la época de las redes sociales, no todavía, pero sí periódicos. Y además, otra cosa que Olimpia hacía es que nos daba la Constitución. Y Olimpia te paraba frente al salón de clases. Imagínense eso, todavía eran las pizarras verdes. Ajá. Y te paraba ahí, éramos 30, 40 estudiantes. Recuerden que le digo que era una escuela pública. En las escuelas públicas siempre hay muchos estudiantes. Y te paraba y te decía, ¿qué dice el artículo 8 de la Constitución? Dice. Y si tú no te lo sabías, había problemas. Entonces yo siempre fui muy aplicada y yo recuerdo que me levantaba de madrugada a estudiar. Ella decía así. Ella decía que esa era la mejor hora, que en esa hora el cerebro estaba más fresco, el ambiente también más tranquilo. Yo vivía en un barrio y quienes hemos vivido en barrio sabemos el tema de que el vecino que tiene un musicón, que hay un coro en la esquina y eso interfiere. Eso genera lo que en comunicación se llama ruido. Entonces yo me levantaba de madrugada y yo me ponía a leer mi Constitución. Entonces yo era de las que me la aprendí literal. Entonces todo eso se fue conjugando para darme esa base, primero esa base de que yo soy una gente que cree mucho en los derechos humanos, que soy una persona muy cívica, creo mucho en el Estado y en el Estado dominicano porque lo conocí a muy temprana edad y gracias a esos estudios de la Constitución. Y bueno, pues y una persona también apasionada de la historia, sobre todo de la historia dominicana y de la literatura. Entonces ya cuando llegó el momento de elegir carrera, en el liceo me aplicaron un test vocacional. Yo estaba entre 3 opciones y tú tal vez te vas a sorprender, esto no es algo que yo haya dicho antes. Yo tenía 3 opciones. Yo puse o monja, yo quería ser monja. Qué bien. Y yo quería ser monja porque yo decía, mira, a mí me gustaba mucho leer, yo era una devora libros. Yo llegaba del liceo. ¿Qué tú leías? ¿Qué te gustó? Yo leía mucho literatura. Los libros de Gabriel García Márquez, yo leí 100 años de soledad cuando tenía, ¿cuánto? 14, 13 años. Un libro tan complejo. Sí. Y entonces yo llegaba del colegio y en vez de llegar a comer o a querer ver televisión, yo me trancaba en mi habitación. Oye, eso.
a leer. Y yo recuerdo que mi abuela, que era quien me cuidaba porque mi mamá trabajaba, tocaba la puerta y me decía, muchacha, tú te vas a volver loca de tanto leer y encima sin comer. Siempre recuerdo que mi abuela me decía eso. Entonces, esas 3 carreras, yo decía, bueno, si yo soy monja, yo voy a poder leer porque no voy a tener ningún otro compromiso familiar o de otra índole, no tendré distracción y voy a poder ayudar, que siempre tuve como esa vena del servicio. Entonces, para mí esa era una opción profesional perfecta. La otra era psicóloga y finalmente el periodismo. Cosas de la vida, a mí, como parte también de leer los periódicos, yo veía muchas veces crónicas, reportajes de temas que trataba Nuria Piera. Ok. Entonces, a mí, increíblemente, Nuria Piera fue uno de mis puntos de inspiración para el tema del periodismo. Nuria Piera y Juan Bolívar Díaz. A veces en la vida pasan cosas que tú después es que entiendes. Yo a veces me siento inclusive parte de un plan. Cuando yo tenía como 5, 6, 7 años, mi mamá tenía la dinámica de que ella se levantaba, me hacía el desayuno, me gustaba mucho plátano maduro con huevos sancochados, era uno de mis favoritos. Y mami me ponía a desayunar frente a la pantalla, ella escuchaba las noticias y adivina qué programa ella veía. ¿Cuál? 1 más 1. 1 más 1, ¿qué tonta? donde yo trabajo ahora, pero 1 más 1 era pionero en poner la hora en la pantalla de la televisión. Entonces mami lo ponía, pues tú eres viejito. Sí, tú sabes. Entonces mami lo ponía para ir viendo la hora. Claro, claro. Y yo crecí. Es verdad que esos programas no lo ponían, era ahí nada más. Exactamente. Entonces yo crecí viendo a Juan Bolívar Díaz. Entonces Juan Bolívar Díaz y Nuria Piera son parte como de esos referentes que en términos profesional yo consideré al momento de decidir que yo quería ser periodista. Cuando me hicieron el test, el resultado fue que periodismo era una carrera ideal para mí. Tuve que pelearlo, no fue fácil, porque como a mí no me gustaban las matemáticas, yo te dije que me gustaba mucho la historia y la literatura, tenemos la historia en común. Sí. Me pasó que yo me aplicaba en matemáticas porque yo quería salir de eso, siempre era como las tareas que yo hacía primero, y a mí me iba súper bien en los exámenes, tanto así que a veces me exoneraban matemáticas. Oye, eso. Entonces, mucha gente entendía que yo tenía que estudiar ingeniería industrial o algo que tuviera que ver con las matemáticas. Cuando yo me gradué con honores en el bachiller y me gané un crédito educativo en la Pucamaima y una beca en INTEC. Oh, pero tú eras muy... Sí, yo no me considero inteligente. No, que era una gente que como te gustaba, era algo muy especial. Yo creo que yo soy aplicada y yo siempre tengo esa discusión con gente cercana porque dicen, no, tú eres inteligente. No, yo creo que yo lo que soy es aplicada. Sí. Bueno, pues resulta que cuando fui a INTEC, en INTEC no daban comunicación y yo quería estudiar periodismo. INTEC fue recientemente que incorporó educación y comunicación, perdón. Y entonces en la Pucamaima tampoco daban comunicación en ese momento. En ese momento solamente estaba la carrera de comunicación en el recinto de Santiago. Oye, eso. Y yo no, entonces adivina lo que yo hice. ¿Que te fuiste para Santiago? Huascamaima Pérez. ¿Y qué estudiaste? Comunicación. Yo me fui para la UAS a estudiar periodismo. Mucha gente no entendió en ese momento el por qué yo... Fíjate en teoría 2 becas. Exactamente, que porque yo me iba al sector público, teniendo la oportunidad de estar en el sector privado. Pero yo quería estudiar periodismo, yo sentía que era mi vocación y lo peleé. Yo recuerdo... ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Del periodismo. Ajá, en ese momento, a esa edad. Las denuncias. Yo dije, yo veía a Nuria, como que ella denunciaba algo. Yo recuerdo que uno de los reportajes que ella hizo fue cerca de mi barrio, denunció la escasez de agua y después al poco tiempo eso se solucionó. Entonces yo veía como el periodismo una vía de ayudar. Pero hubo gente que no entendió en ese momento. El papá de una compañera de estudio, de unas de mis mejores amigas, él es ingeniero y él era de lo que estaba como pujando para que yo estudiara ingeniería industrial. Y él me dijo, tú nunca vas a llegar a nada con esa carrera. Estás tomando una pésima decisión. Y yo siempre lo recuerdo porque, mira, a los jóvenes y a las jóvenes muchas veces no se les reconoce la capacidad de decisión. Y yo entiendo que sí, que hay que aconsejarlos, pero hay un momento en que hay que escucharlo. Sí.
Y mi instinto era el periodismo, yo elegí periodismo y no me arrepiento. ¿Tú sabes que a mí me pasó con doña Patricia? Grabando, ella vino aquí, la embajadora, estamos hablando. Yo la oí ese episodio. Sí. Y no sé si tú recuerdas que nosotros hablamos, yo creo que hay diferentes cosas para cualquiera, pero más cuando uno es joven. Yo creo que no es lo mismo a veces lo que te gusta, en lo que eres bueno y o talentoso, y lo que deberías hacer. No necesariamente, a veces las tres, No se conjugan. no necesariamente. Y yo creo que eso fue lo que más o menos pasó contigo. Te gustaba y a veces que hice por la pasión. Sí. A mí, en el caso de mi esposa le pasó que estudió negocios internacionales por lo mismo. En el caso de ella viene de una familia en la cual todo el mundo es artístico. Ay. Entonces, ella dibuja muy bien. Su abuela cosían y tema de moda. Ella se le daba muy bien eso. Imagínate. Como tú entenderás, cuando tú dices que tú estudias y que fashion merchandising con 18 años, Sí, pero un loco. claro. Tú vas a ser pobre, tú te jodiste. ¿Entiendes? Claro. Entonces estudió negocio internacional y le pasó eso mismo. Cuando después, 18 a 22 eso, y después como a los 28 fue para París a estudiar. Y le pasó que llegó al aula, claro, un negocio normal, ¿verdad? Tú vas a tu clase, que tal vez tú hubiese pasado en ingeniería industrial, o eso que tú aplicabas, te va bien, normal. Sí. Y a él le pasó que llegó, empezó a coger clases de la trends, o sea, de lo que se proyecta en la moda en los próximos 5 años. Hay un programa, literalmente, algoritmo y vaina para eso. Y ella estaba como un niño, porque le encantaba. Y ella decía, coño, perdí 4 años de mi vida universitaria en algo que al final, como quiera, necesariamente no era mi aptitud a hacer. Y aquí ella se sentía como un pez en el agua, porque era ella no estaba yendo a clases, porque ella estaba viendo y haciendo toda la cosa que a ella le llamaba la atención. Sí. Y eso es algo interesante que yo quiero siempre, trato de reflejar, porque a veces se da ese caso. Claro, si tú eres Michael Jordan y tú eres talentoso en basquetbol y jugaste basquetbol, eres enfermo jugando basquetbol 18 horas al día, pero también pasa lo contrario. Yo sigo el tenis también. Hay una frase que dice, elige un trabajo que te guste y no trabajarás ningún día de tu vida. Y pasa también, hay un señor que se llama Nick Kyrgios, él es griego y él es buenísimo en tenis. Él debe ser el tipo hoy por hoy más talentoso que hay en el tenis, más que Nadal, más que Federer. Wow. Lo que pasa es que para él él es muy talentoso en eso, es muy bueno, pero tú sabes lo que él pone en Twitter. ¿Qué? Que él es gamer de jugar y amante del basquetbol. Ay. Entonces, él fue top 15. El único tipo que le ha ganado a Federer, Nadal, Djokovic, todo ese tipo. Entonces es un tipo que se le da la vaina tan fácil, pero no es su pasión. No le gusta. Oye, lo que es la vida. O sea, hay una vaina. Él pudiera. A veces hay juegos que tú lo ves y él lo bota el juego. Porque él es el único tipo que en un torneo le da por debajo de la pierna en tenis. Imagínate tú es un torneo. El único tipo que en vez de tirar así, saca así. Sí, tira así. Wow. Sacando, te la saca así como si fuera de mamita. Pues, un relajo. Wow. Porque para él es muy fácil. Y esas son cosas interesantes de uno ver. Y tú dirás, coño, ¿y qué mejor? Aconsejarte a ti, en el caso de él, por decir un ejemplo, que sea gamer y basquetbolista, o sea, que siga su pasión como tú lo hiciste, o hice por el dinero en este caso, que si fuera tenista se ganara $100 millones. Ahí yo creo que viene ya el aspecto filosófico de qué te conviene. No, y de prioridades, o sea, no todo el mundo. O sea, el tema del éxito, el éxito no es lo mismo para todo el mundo. Y hay gente que el ganar dinero no es necesariamente lo que le va a hacer feliz. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito para mí es el deber cumplido. El deber cumplido, el yo sentir que aporto, que soy útil, el reconocimiento social, no en el sentido de fama, pero en yo saber que hay gente que reconoce esa trayectoria, que me respeta por lo que yo soy, no por lo que yo tengo. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde parecería que pesa más lo que la gente tiene, pero yo soy de las que creo que es importante ser. Yo tengo amistades y conocidos de diferentes parcelas y ver que no importa que pensemos distinto, pero el que me respeten por lo que yo soy. Y eso tiene un precio, o sea, no es fácil. Uno mantenerse fiel a sus principios. Hay que vivir tomando decisiones y uno muchas veces siente en el momento que uno pierde. Uno pierde porque hay decisiones que son complejas, pero al final, cuando el día se acaba, viene el silencio y tú estás solo tú y tu conciencia. Y el tú saber, estoy tranquila, lo hice bien. Eso yo no lo cambio por nada, Eduardo. Eso no es negociable. Qué bueno.
Cuéntame entonces, cuando te graduaste de la universidad, o bueno, cuéntame tu época universitaria. Ay. ¿Cómo empezaste a vivir esa clase? ¿Te gustó desde el principio? ¿Ya tú encajaste de una vez, entendiste que hiciste lo correcto? ¿Cómo fue todo eso? Ay, la época universitaria. De la época universitaria, lo más difícil era el ¿Cómo ser un líder? ¿Tú lo conociste sí, allá? yo lo conocí ahí, justamente. Pero ese paraguayo me dejó ir en ese momento. Pero te cuento, bueno, yo comencé en la UAS y sí, definitivamente muy segura, muy cómoda con el contenido académico en comunicación. Nos dieron mucho redacción. A mí me encanta escribir. Qué bien. O sea, para mí uno de los momentos más mágicos es cuando estoy frente a un ordenador, una computadora, y yo veo esa página en blanco y yo comienzo a pensar, a sentir, a reflexionar, a anhelar, y a los pocos minutos esa página está llena de mí, de lo que yo siento, de lo que yo anhelo. Y para mí eso es un proceso mágico. Sí. Entonces ahí me dieron redacción, mucha historia. Algo interesante de la comunicación es que tú tienes que saber un poco de todo. Entonces, asimismo, me dieron filosofía, que me gusta mucho la filosofía, me dieron ciencias políticas, me dieron también mi matemática, claro. Sí. No pude evitarlo, pero sí. Ahora, los retos en materia académica universitaria estuvieron en la UAS, o sea, jevo. Yo tenía que cargar sillas para yo poder coger una clase. Si mi clase me tocaba en el 4º piso, en la Facultad de Humanidades, muchas veces no había dónde sentarse. Yo tenía que ir bajando nivel por nivel. A veces en la primera aparecía, la primera planta, entonces ahí subir hasta la 4ª para poder sentarme en una silla. Y recuerdo esas aulas, Eduardo, atiborrada de gente, inclusive gente en los pasillos, porque no cabían. ¿Cómo te interpretabas eso? O sea, ya tú eras, me imagino, obviamente más consciente, más adulta y obviamente muy leída. El hecho de que, coño, gente se quiere educar, no hay ni siquiera los recursos de espacio. Al final de una tipa joven, ya estamos seguramente tal vez hablando del principio de los 2000, tampoco no es que estamos... Sí, principio de los 2000. Entonces, justamente. ¿cómo tú interpretabas todo eso? Sí, yo hacía siempre mi lectura crítica. Yo siempre he sido muy crítica y ahí para mí era imposible no también tener la lectura política, sobre todo por el mismo ambiente de la UAS. O sea, en la UAS, por lo menos hasta ese momento, la gente era muy ideologizada. O sea, en la UAS siempre ha estado una clase crítica y pensante. Entonces yo lo veía así, yo decía, mira, es un tema de falta de oportunidades y de que no... El sistema educativo es desigual. Yo, por ejemplo, en ese momento, por un tema político-social, que ya después te contaré, comencé a compartir con gente de UNIBE, con gente de la Pucamaima, con gente de la Católica, y yo veía las diferencias. Yo recuerdo que, por ejemplo, para yo poder seleccionar una materia, era un día, bueno, había un calendario de inscripción y había que madrugar para tú poder ser de los primeros que lleguen a coger una materia, porque eran pocas secciones y si se llenaban, por eso es que quienes estudiaban en la UAS duraban muchísimo tiempo, porque no encontraban las secciones, no había la cantidad de sesiones necesarias. Y yo me gradué en 3 años y medio. Y me gradué en magna cum laude. Era madrugada, era 3 de la mañana que tuve para allá a buscar la materia. Exactamente. Y yo, eso sí, yo duraba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en la UAS. O sea, cogiendo clases. Y yo llegué a tener en un momento 2 trabajos de medio tiempo, porque yo lo que hacía era que en los tiempos vacíos, entonces yo ahí trabajaba. Sí, me fajé. Yo decía, yo no voy a durar mi vida entera aquí en la UAS, porque mucha gente me había amenazado y me había retado. Sí. Y que, pero tú verás, ahí te van a salir canas por haber elegido la UAS. No, yo dije, yo puedo, tú verás. Claro. Y entonces implicó ese sacrificio. Pero sí, en esa época también ya se da en mí una vena político-social. Durante mi juventud yo fui activista social. Qué bien. Y entonces ahí comenzamos a compartir. No sé si tú recuerdas un movimiento que se llamó La Otra Feria. Seguro que no. Bueno, fue como 2007, por ahí. Y en el 2007 sucedió algo muy curioso. El hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, es presidente Leonel Fernández, hizo una feria para demostrar los avances del país. Pues un grupo de jóvenes de diferentes universidades logramos converger
por el tema del networking, o sea, había uno que conocía a otro, fulano, que empezábamos igual, hicimos como una especie de peña, un grupo, y montamos una feria crítica esa, o sea, como que, en educación, mira, pero en educación hay niños que cogen clases todavía debajo de una mata. Pero en los hospitales falta tal cosa. El tema de la transparencia y la corrupción fue uno de los temas trabajados. Entonces, ahí había gente que inclusive hoy día es muy famosa, que estaba Rafael Paz. Sí. Rafael Paz, Cristal Fiallo, que fue subdirectora de compras y contrataciones públicas, José Carlos Nazario, Guillermo Peña. Ahí también yo conocí a mi esposo, que formó parte de ese movimiento. Y bueno, y nosotros montamos esa feria. Al principio la policía nos reprimió, iba a ser en el Parque Duarte. El Parque Duarte, que era un parque también muy concurrido por la juventud política en ese momento, juventud política. Y resulta que eso generó una ola de rechazo social. Yo, como era la que estaba estudiando periodismo, era la coordinadora de la Comisión de Comunicación. Ya tú sabes. Y apliqué los conocimientos, convoqué prensa, denunciamos. ¿Y fueron la gente? Claro, fueron los ¿Y cómo te lograron la convocatoria para que vayan? Bueno, justamente en las aulas me habían enseñado, o sea, tú haces una agenda, cuando eso tú la mandabas por fax, porque no había las computadoras, tú convocas, era interesante porque era una protesta en el Parque Duarte. Pero ahí pasó el efecto Bárbara Streisand. El gobierno no quería que eso se diera a conocer, por eso reprimieron, nos mandaron policía, que no podíamos manifestarnos ahí. Y resulta que a la prensa eso le llamó la atención, lo irritó, y eso provocó que más gente se enterara. Nosotros aprovechamos y hicimos una segunda convocatoria, esa fue en el Parque Eugenio María de Hostos, un 24 de septiembre, una fecha histórica. Y entonces ahí la hicimos. Pero ahí lo interesante fue ver jóvenes distintos que se unieron de distinta clase social y que se unieron para lograr algo. Eso fue un momento muy importante. Y yo feliz con la prensa. Claro. Recuerdo que el periódico Hoy, fue un periódico que también ha estado muy presente en mi vida. Fue siempre un periódico que yo admiré mucho desde antes de trabajar ahí. Y de las cosas extrañas que te pasan en la vida fue que un día yo fui, porque ellos tenían un espacio que se llama Esquina Joven y llevaban jóvenes de las universidades. Un día le tocó a la UAS, a los estudiantes de comunicación, y yo fui. Y ahí está la puerta de entrada, hay un parqueo ahí. Yo dije, yo voy a trabajar aquí. Ahí va a estar mi carro un día, yo voy a trabajar en este periódico. Y coincidencialmente, años después, comencé a trabajar en el periódico Hoy. Pero el periódico Hoy fue uno de los que editorializó con el tema de la otra feria y de cómo no habían practicado represión con un grupo de jóvenes. Qué chulo. Y después entonces te gradúas. Sí. Con honores. Gracias a Dios, qué bien. Y a tu trabajo arduo de temprano hasta muy tarde. Sí. Cuéntame un poquito entonces, ¿qué te llama, de comunicación que te llamó la atención? ¿Más periodismo, radio, televisión? ¿Cuál de todo? Pues muy amplio, ¿verdad? Al final los medios son amplios. A mí me gusta mucho la prensa escrita. A mí, como te contaba, me gusta mucho escribir. Pero yo soy una periodista todoterreno. Humildemente, lo digo humildemente. Yo comencé trabajando en el mismo boletín de la UAS. La UAS tiene un periódico que se llama El Universitario. Qué bien. Y ellos tienen un sistema que se llama BET, que a los estudiantes que tienen buenas notas le dan la oportunidad de trabajar allá mismo en la universidad. Qué chulo. Y un día yo estaba en una clase de... ¿Para trabajar en la universidad, en el periódico de la universidad o ya en la universidad? Pueden trabajar en cualquier área, pero yo tuve suerte porque fui de las, le llaman BT a eso, de las BT que me tocó trabajar en mi área. Y te cuento cómo sucedió eso, para que tú veas que a veces yo siento como que en mi vida es la presencia de Dios. Amén. Hay como una especie de plan. Yo estoy en una clase de fotoperiodismo y el profesor, Félix Francisco Ayuso, dice, ¿a quién le gusta escribir de aquí? Levantamos las manos, unos cuantos. Uno pensaría que a todo el mundo que está en periodismo le debe de gustar escribir, pero bueno. Y él dijo, escríbanme algo, lo que ustedes quieran. Escribimos algo en unas hojas de registro. Él se las llevó y al otro día que teníamos otra vez clase con él, entonces me dijo, mire, yo tengo una vacante en el Departamento de Relaciones Públicas de la UAS. Me gustó cómo usted escribe y me gustaría que forme parte del periódico El Universitario. Wow. Y así entré yo al periódico de la U, como una especie de cuento, algo así. No recuerdo con mucha, pero creo que fue un cuento.
Y entonces ahí él me seleccionó, yo comencé a trabajar ahí. Eso me permitió pues una posición muy aventajada, porque en la UAS todavía en ese momento era muy teórica la clase. A veces tú tenías profesores que nunca habían pisado una redacción de un periódico, pero yo recibía la teoría y también la práctica. Sí. Entonces ahí pues me ayudó mucho. Luego entonces comencé a trabajar como productora de un programa que se hacía en Teleradio América, que se llamaba La Caja de Pandora y que era de investigación. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? Una amiga comenzó a trabajar ahí. ¿Pero eso fue ya después que te graduaste o mientras estaba mientras estaba todavía estudiando? De dichosa. Sí, yo de una vez comencé a trabajar y es un consejo que yo le doy a los jóvenes en sentido general, incluyendo a quienes estudian periodismo. Sí. O sea, traten de ir practicando en su área, Sí. pero ojo con algo, porque yo no sé si tú lo ves. Yo siento que esta generación a veces quiere las cosas muy fáciles. Sí, así es. Y que pisan un medio de comunicación y entienden que tienen que comenzar a trabajar con un paquete laboral súper, con unas compensaciones, exactamente todo prime time, el mejor horario, el mejor salario. No. O sea, a mí me tocó ir poco a poco, peldaño por peldaño y mucha dedicación. Entonces, a los jóvenes que no quieren las cosas tan fáciles, lo que fácil viene, fácil se va. 100%. Entonces, calma, quemen su etapa, agoten un proceso, que yo creo que al final la misma vida te recompensa cuando tú haces las cosas bien. Amén. Entonces, bueno, yo trabajé ahí en ese programa. ¿Qué aprendiste en tu primer trabajo de relaciones públicas? El manejo de los medios, cómo se hace una convocatoria, cómo se deben de tratar los periodistas. Me imagino que tú tenías obviamente gente por encima tuyo que te orientaba. Bueno, era la ejecutora de un grupo de... Claro, el profesor Félix Francisco Ayuso, él era el director de Relaciones Públicas de la UAS. Entonces ya, o sea, era la máxima autoridad en ese sentido. ¿Te formaron entonces de verdad? Sí, me formaron y a mí me pasó algo curioso con él, porque ya cuando yo termino la carrera, mucha gente lograba que lo nombraran. Y era bien, tú en la UAS. En la UAS. No votan, dije. Yo no sé, pero dije, no votan a nadie. No, y tú comienzas a... Ganan bien también. Exactamente, se gana bien, es un trabajo estable. Claro. Y tú inclusive ya después podías aplicar para pensión. Sí. Entonces era como que, wow. Y yo, obviamente, quería que me dejaran. Y mi supervisora directa, doña Ibelice, una madre para mí, ella también quería que me dejaran y habló con él. Y él dijo que no. Ay, Dios mío, ¿cómo que no? Y yo, pero yo hice algo mal, o sea, ¿qué pasó? Y Belice no entendía, pero si ese señor dice que te quiere muchísimo, ¿por qué él no te deja aquí? Y yo como no me quedo con nada, yo le pregunté, profesor, mire, yo quiero saber por qué fue que usted no me seleccionó. Me dijo, mire, si yo la dejo aquí, usted no va a volar. Usted se va a acomodar aquí, se va a quedar aquí. A usted le conviene ir a los medios de comunicación. Entonces, no tenga miedo. Vaya a los medios, haga vida en los medios, practique en los medios, trabaje en los medios. Y yo en ese momento yo no lo entendí. No. O sea, por más lindo, tal vez a alguna gente le hará sentido, ahora yo no lo entendí. Yo lo sentí como un rechazo y eso dolió. Claro. Pero después el tiempo permitió darme... Y darme la oportunidad de reflexionar de que él efectivamente lo hizo por mi bien y que agradezco mucho el que no me haya dejado en mi zona de confort, claro. Que quedarme ahí en la UAS, sino salir y explorar. Por las cosas de la vida también, luego cuando yo comencé a trabajar en el periódico Hoy, la esposa de él era su administradora. Ah, sí. Y entonces ahí pues recuperamos un poco el vínculo. Y entonces te vas a Teleradio América de productora. Sí, de productora. Y fue interesante porque ahí se hacía trabajo de investigación. ¿Por qué te reclutaron una productora siendo tú viniendo sin tener la experiencia porque no la tenía? No, bueno, yo entiendo que era un programa que estaba comenzando, o sea, no era un programa súper conocido. El talento, Rosa Silverio, era así como una persona también bien filosófica, era lo que le gustaba ver escribir. Qué bien. Y quería como emprender en esa materia. Entonces yo comencé a trabajar ahí. Y fue interesante porque tenía que investigar, o sea, ella trataba temas. Era muy parecido a lo que hacía Nuria, y yo te conté que yo justamente había venido a la comunicación atraída por ese tipo de periodismo.
Y entonces comencé a trabajar ahí muy, muy cómoda, pero ya tú sabes, cogiendo lucha, porque era un programa pequeño con bajo presupuesto. Yo tenía en ese momento un carrito que todas mis amigas recuerdan que fue mi primer carro, un Chevrolet Nova del 86, un Chevy Nova azul, que yo lo amaba porque yo lo compré con mis ahorros, o sea, lo compré yo con mi De esfuerzo. verdad. Y mis amigas en ese carro era que bonchábamos, yo era mucho de ir a la zona colonial y en ese carro era que bonchábamos. Entonces ese carro también lo usábamos para el programa, entonces yo tenía que llevar al camarógrafo Oye, eso. y a la otra productora, que era la amiga mía, Juvelin Suero, y entonces ya tú sabes, era ahí cogiendo lucha. Pero bueno, ya estando justamente en este programa, un día me llaman de la UAS y me dicen que en el periódico Hoy iban a hacer un suplemento de Navidad para el área de revistas y querían tenían una vacante, querían ver si yo podía escribir en la revista, como sabían que me gustaba escribir. Sí, Y yo, bueno, un dinerito extra, sí, lo hice. A mí no me gustaba ese tipo de periodismo, eso es lo que se llama periodismo rosa. sí. Y aquí en el país educan a todos los periodistas y los forman para el periodismo político, Ajá. económico, no para ese tipo de periodismo. Pero bueno, yo hice mi trabajo y resulta que a ellos les encantó. Y la coordinadora del área de revistas, doña Jacqueline Ventura, me mandó a buscar y me dijo, mira, vimos tu trabajo, nos gustó y queremos que te quedes fija aquí en el periódico. Y yo, ¡ay, en serio! ¿En el periódico? ¡Ay, sí! ¿En qué área? En revistas. Y yo, ¿cómo fue? Revistas. Yo tenía prejuicios hacia ese tipo de periodismo, porque para mí el periodista era el periodismo que hacía Nuria, que hacía Juan Bolívar, y yo tenía inclinaciones por los temas políticos, sociales. Entonces, hablo con mis padres, con mi mamá, con mi papá, Eugenio Ventura, y mi papá me dio un consejo que nunca olvido. Él me dijo, mira, tal vez no es el área que tú quieres, pero tú puedes comenzar por ahí. Puedes comenzar por ahí y después Sí. puedes ver qué te depara la vida. Y me dijo, mira, es una empresa muy seria, muy estable, muy reconocida. Tú siempre dijiste que querías trabajar ahí, entonces aprovecha la oportunidad. Claro. Entonces, bueno, yo me llevé del consejo de mi papá y así lo hice. Comencé a trabajar ahí, duré 2 años trabajando en el área de revistas. ¿Tú sabes lo que yo digo, Mili? Siempre tengo que entenderlo. No, Yo tranquilo. le digo a la gente, a veces también, porque a veces nos trancamos mucho, ¿no? Yo quería, no periodismo rosa, yo quería esto, Sí. tipo Nuria, tipo Juan Bolívar, hacer denuncia en la calle, ¿por qué no me eligieron? Yo le digo a la gente, vamos a hacer algo, cógelo. Si no te gusta en 30 días, renuncia. Eso aplica a cualquier trabajo. Sí. Porque no es obligado. Sí. Pero primero tú no sabes si te hubiese gustado. También te hubiese podido gustar eso, Sí. sin contar el hecho de que fue lo que dijo tu papá, que conoces el sector, te metes en una empresa durísima, puedes pivotear desde adentro de la empresa, porque eso es lo que más pasa en Nestlé, en Coca-Cola, en todos los lados pasa esa vaina. Claro. Entonces, a veces la gente joven, y algo que trato de pregonar mucho con mi cuñado más joven y demás, mi primo, no es necesariamente el trail, el camino para lo que tú quieres, no va a ser recto, es una vaina que tú le tienes que buscar la vuelta y la gente, principalmente la gente más joven, se tranca mucho. Yo cógelo, después tú ves, Claro. si no también, en lo que consigues lo otro que tú de verdad quieres, también quédate ahí tranquilo cobrando porque también, y tú vas aprendiendo, algo tú aprendes. Entonces, Claro. a veces eso pasa mucho y qué sé yo. En eso tú estabas ya medio tiempo y déjate la Radio América, o estabas haciendo algo. Sí, no, dejé Tele Radio América porque era un trabajo a tiempo completo. Pero sí, mira, es verdad lo que tú dices. Yo inclusive hoy día soy de las que doy ese consejo. Digo, coge lo que aparezca Claro. y ya tú vas dando, pero dar lo mejor de ti. Sí. Esa fue una clave. En Vivir, que es como se llama la sesión de revista del periódico Hoy, a mí me tocaba escribir de todo. Eso era todos los días, los sábados. Era todos los días. Entonces, o sea, que intenso. Sí, era intenso. Los trabajos de los periódicos son intensos, son muy demandantes, porque en periodismo se trabaja días feriados. Claro. Tú trabajas fines de semana y tú trabajas a cualquier hora. Claro. O sea, no es como que un 8 a 5, no es un 8 a 5. Aunque realmente depende mucho de la jornada, pero realmente son jornadas muy exigentes. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé en el periódico, había que escribir de todo. Los lunes, por ejemplo, eran temas médicos, los martes moda,
Los miércoles era decoración, los jueves viajes, me gustaba mucho. Qué chulo. Los viernes gastronomía y los sábados eran temas culturales. Entonces yo salía a camino porque yo venía justamente de leer y de leer de todo. Como a mí me gustaba Una mucho pregunta, leer. ¿tú te tocaba escribir como una columna o coordinar también la sección entera de Vivir? Bueno, yo comencé escribiendo. A mí me tocaba escribir, yo era ¿Pero periodista. entero Vivir? No. No, era un La equipo. parte tuya, ok. Exactamente, éramos un equipo Ah. de muchas chicas interesantes que hacíamos muy buen equipo. Ahí estaba doña Jacqueline coordinando, Nelis Ramírez, Lili Luciano, Liliana Cepeda, Suedi León. Entonces, ¿qué pasaba? A cada una nos ponían un trabajo. ¿Tú recuerdas esos periódicos que eran sábanas? Entonces, había que llenar. Claro. Y entonces nos ponían un trabajo. Pero yo escribía con tanta pasión y ya, o sea, yo me recuerdo en esa época de mi vida, Eduardo, que yo sabía llegar al periódico 9 de la mañana y podían ser las 11 de la noche y yo estaba ahí. Porque yo era de las que cuidaba cada detalle. Yo era la periodista, a mí me tocaba escribir, pero yo me iba al departamento de diseño, que es donde hacen el periódico, la parte gráfica. Yo decía, mira, yo quiero esta foto de tal tamaño, yo quiero que tenga aquí una pieza que se llama clave, quiero que tenga una segunda foto, o sea, yo cuidaba todo y le ponía como tanto esmero, pero yo lo hacía porque me gustaba, Sí, o sea, yo disfrutaba eso y quería que quedara lo mejor posible. Y recuerdo que inclusive cuando me tocaban los temas de moda, aquí se hacían unos eventos, Dominicana Moda y después RD Fashion Week, y yo escribía de manera tan apasionada que a mí me mandaban con la estrella del periodismo de modas del país y también del periódico Hoy, que es doña Rosario Tifá, la Tifi le decíamos. Y esos eventos eran así, el día entero, de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, el último desfile de moda. Y yo lo cubría y después yo cogía para el periódico Hoy. Wow. A escribir mi material, porque al otro día tenía que volver a cubrir. Sí. Entonces ahí yo no tenía que ver con horarios. Yo lo que quería era básicamente que el trabajo quedara bien. Y lo digo por lo que te explicaba anteriormente. O sea, hay muchos jóvenes hoy día es una ñoñería, inclusive periodistas, una ñoñería. Ay, que el horario, ¿y cuál es el horario? ¿Y cuál es el salario? O sea, entonces yo digo, no, o sea, el periodismo es una de esas carreras donde es un tema de vocación. Sí, 100%. O sea, el periodismo no es para ganar dinero, no es para hacerte rico, no es para hacerte famoso. Sí. O sea, hay un tema misional que es diferente. Lamentablemente, hoy día se ha ido perdiendo. Porque yo fui profesora de periodismo y algo que yo hacía era que a mis estudiantes, yo le preguntaba el primer día, ¿por qué están estudiando periodismo? Porque queremos ser famosos, queremos salir en televisión. Lamentablemente. ¿En dónde tú dabas clases? En la OIM. Entonces, bueno, ya después, siendo así, trabajando en Vivir y disfrutándolo, sí, yo lo disfrutaba. Había temas que me gustaban más que otros. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de viajes y eso implicaba tú irte para el interior del país, hablar del medio ambiente, hablar de los parques, pero también irte a un resort. Yo me conocí todos los resorts de este país en ese momento. Y me gané mi primer premio de periodismo. ¿Ah, sí? Sí, porque bueno, como que a ese periodismo de viaje yo le entraba siempre su vena política, social, de crítica. Entonces yo iba y yo no solamente hablaba de lo lindo que era el parque o de lo lindo que era el lugar, sino que también buscaba gente de la comunidad, le ponía a hablar. Y entonces... ¿Solo duraste 2 años ahí entonces? Sí, solo duré 2 años. Una vez me llama un decano del periodismo turístico, Manuel Quiterio Cedeño, y me dijo, mira, pero yo estoy leyendo tus trabajos y cumplen con los requerimientos del premio Epifanio La Antigua. Y yo, ¿cuál premio? Un premio de turismo que hay. ¿Concursa? Yo, bueno, concursé con mis dudas porque yo no tenía un nombre hecho. Era prácticamente nueva en periodismo. Sin embargo, me gané el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio La Antigua. Uno de los momentos más mágicos de mi vida. Qué chulo. Lo recuerdo, fue una noche épica, o sea, me encantó. Todo el mundo reconoció el trabajo. Fue don Manuel Corripio a entregarme ese premio, a recibirlo conmigo, porque se premiaba entonces al periodista y al periódico. Sí. Y fue una noche mágica. Y aquí lo importante es eso, o sea, Eduardo, lo que te toque hacer. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Esto siempre me dijo mi mamá. Excelente. Ella me decía, Milice, mira,
cuando uno va a hacer algo, uno lo hace bien o no lo hace. Sí. Entonces, así mismo, al que le toque picar piedra, píquela bien. Claro. Al que le toque servir, sirva bien. Claro. Al que le toque dirigir, dirija bien. O sea, hay que hacer las cosas con empeño, con pasión. Yo creo mucho en eso de la pasión. Y eso me pasó. Solamente duré 2 años ahí. Uh-huh. Porque el director del periódico, don Bienvenido Álvarez Vega, o sea, qué periodista. ¿Necesitas renovar tu pasaporte? Es más fácil de lo que piensas. Solo entra a nuestro portal citas.pasaportes.gov.do, elige tu cita en línea y listo, confirmada. Tu cita ya está agendada sin esperas ni complicaciones. Solo necesitas tu cédula de identidad y electoral, acta de nacimiento con código QR, pasaporte vencido y tu comprobante de pago impreso. Así de fácil. Dirección General de Pasaportes. Abre puertas al mundo. Qué suerte yo tengo de haber iniciado de la mano de don Bienvenido Álvarez Vega, Premio Nacional de Periodismo. Bienvenido Álvarez Vega, él me dio varios consejos. Uno de los consejos que él me dio fue que hiciera una maestría, o sea, que siguiera estudiando. Y yo, bueno, dije, déjame llevarme de este consejo. Yo me llevo de consejos. Como debe ser. Yo no sé cómo DJ Adoni, que dice que el que quiera perder su tiempo, sí, que me aconseja. A mí me pueden aconsejar. A mí me encantan los consejos. ¿A ti te gusta? Me encanta. Y a mí me encanta aprender en cabeza ajena. Sí. Y a mí también. A mí también. Sí, bueno, entonces, Bienvenido me hizo esa recomendación. Que eso es lo importante también de la lectura, porque tú logras a través tal vez de biografía y autobiografía y relatos de gente, tú logras vivir experiencias inolvidables que te la ahorras. Claro, sí, exactamente. A mí de leer me gustaba eso. Sí. Yo viajaba y mire, yo leía mucho, por ejemplo, Gabriel García Márquez, sí, Salvadora, Isabel Allende, que después yo entendí que ayudaron mucho a mi estilo periodístico. Sí. Porque yo soy muy de narrar, muy de graficar, y tanto Gabriel García Márquez como Isabel Allende tienen ese estilo muy marcado en cuanto a escribir se refiere. Yo aprendí a escribir leyendo, como dicen por ahí. Estoy leyendo ahora una biografía de Lee Kuan Yew, que fue el fundador de Singapur. Sí. Y yo lo estoy leyendo en inglés. Yo digo, coño, le digo yo a mi esposa, increíble, para tú ver lo que pesa eso. Como tú entenderás, yo estoy 90% seguro que no fue el que le escribió directamente. No, entonces, claro. Un hombre de Estado que duró 40 años gobernando ese país, o 30, no sé cuánto, como voy todavía en el principio. Pero yo estaba leyendo paralelamente la de Colin Powell. La 2 me la recomendó José Julio Gómez, que vino aquí. José Julio, yo lo vi ese episodio también. Sí. La 2 me la recomendó él. La de Colin, buena, parece que esa sí le escribió él, porque es muy como le entona y él te va hablando de la Academia Militar. Este tipo no, este tipo, como bien tú dices, te cuenta un cuento y ese tipo está contando cómo, tú sabes que Japón invadió Singapur. Sí, sí. Y él te está contando eso y cómo los soldados se metían a la casa. Y yo estoy, no, pero esto es un cuento, yo estoy aquí tranquilo. Y yo lo leo al pasito, claro. Leo mi biografía tranquilo y después me acuerdo. Pero yo lo estoy viviendo. Entonces, yo le digo, coño, ahí tú te das cuenta. Ojalá yo algún día, que pueda escribir algo de los temas que me interesan, sí, buscar un escritor así, que me escriba lo mío. Porque así es que porque tú enganchas. Y es diferente. Tú te das cuenta de una vez que no es lo mismo. Pues te engancha. Tú enganchas. Yo tuve una asignatura cuando estudié periodismo en la UAS, crónica periodística. Yo saqué un 99, porque realmente, o sea, disfruto mucho el escribir los detalles. Hoy día hago periodismo de opinión en el periódico impreso, y es uno de los momentos que yo más disfruto. Pero bueno, don Bienvenido me dijo que estudiara, y yo hice así, vi el periodismo. Ya estamos hablando del 2009, casi 2010, ya era la época donde tenía incursión el periodismo digital. Aquí todavía estábamos muy en pañales, como siempre. Sí. Casi siempre en nuestro país llega tarde a veces algunos fenómenos que son globales. Pero yo vi que esa era la tendencia. Entonces dije, mira, me gustaría especializarme en periodismo digital. Comienzo a investigar. Yo me recuerdo en ese tiempo yo buscando los pensum, llamando a las universidades, preguntando.
Y resulta que aquí no había posgrado en periodismo digital, solamente había posgrado en relaciones públicas, lo que se llama comunicación corporativa. Ok, Yo no quería estudiar eso porque como ya había comenzado justamente Claro, haciendo eso en la UAS, claro. yo sentía que ya lo podía hacer. De hecho, yo había hecho algunos trabajos de eso, muy exitosos. Entonces, dije, me gustaría aprender algo nuevo. Entonces voy al MESID y veo que ellos tienen becas Qué internacionales. chulo. Y que varias universidades de Madrid, por ejemplo, otros lugares también de España, lo daban. Y decidí aplicar. Era la época donde había que tener una cuña, se decía, Sí, para claro. tú poder irte a estudiar fuera. Claro, Y yo apliqué y logré mi beca. qué bien. Logré mi beca. ¿Y era online o era mudándote? No, había algunas ofertas que eran online, pero la mía era presencial ¿Dónde? en Alcalá. Ah, qué bien. Y era 2 años, que ese era el otro elemento, porque resulta que yo tenía colegas que estaban optando también por irse a estudiar, Ujú. pero tenían programas de 9 meses. El mío duraba 2 años. Entonces ya tú sabes, ahí vino una decisión difícil que tomar, porque ya yo estaba cómoda en el periódico Hoy, iba bien en mi sesión, vivir, ya yo estaba acostumbrada. Y entonces yo, bueno, pero ¿qué hago? O sea, estoy comenzando, estoy haciendo mi nombre, me había ganado el premio que te dije de periodismo turístico. Entonces como que ya yo estaba prácticamente otra vez en una zona de confort. Sí. Y otra vez me tocó salir de esa zona de confort. ¿Cómo lo hiciste? Me aventuré, seleccioné la Universidad de Alcalá de Henares, que está en un municipio de Madrid, no era Madrid Centro. Sí. Pero era muy buena oferta académica. Ahí la coordinadora, Pilar se llama, ella tenía muy buenas relaciones con el MIT, había estudiado ahí también, entonces era como una parte muy tecnológica y muy avanzada de la comunicación. Y yo me fui, me tocó vivir en una ciudad universitaria. Era la época chulo. en la que el MESIC se atrasaba pagándole a los estudiantes. Recuerden que mi familia no tenía un peso de que para mandarme a ¿Cómo tú te estudiar. hiciste exacto para durar esos 2 años fuera de trabajo? No podía trabajar ya. Entonces, ¿qué hiciste para Bueno, subsistir y venir, aparte de lo que te mandaba la mesía atrasado? el talento se impuso, porque cuando yo comunico en el periódico que voy a salir para irme a estudiar, me dijeron, hey, pero usted no se puede ir, ¿cómo así? Claro, Y me ofrecieron seguirme pagando qué bien, a cambio de que yo mandara algunos reportajes. qué bien. Cosa nada difícil, porque con lo que a mí me gustaba, claro. bueno, y lo que más, en España, lo que más hay es cosas de las cuales Buenísimo. escribir. Claro, Entonces yo me fui con un contrato de trabajo Qué del padre. periódico Hoy. Ellos me pagaban y además me tocó que la universidad que yo seleccioné tenía una ciudad universitaria. Entonces yo viví en la misma universidad. No tuve Una que experiencia buscar chulísima. piso, no tuve que buscar piso en Madrid. Una experiencia chulísima y el nivel de intercambio cultural, Claro. de tú vivir y tú tener una gente de Puerto Rico, pero también una gente de Francia Sí. conviviendo en el mismo sitio, fue una experiencia cultural muy interesante. Y encima de eso ya después yo fui becaria en un periódico español, que allá Sí. se estila mucho eso en España, el de tener becarios. Y fue una experiencia muy Becario es interesante. que no te pagan, me imagino, es como pasante. No, se paga, Ah, qué bien. ser becario, se paga, sí, ¿Y se qué paga, se le entonces ya? paga menos. Yo era periodista, Ah, sí. sí, cubría, trabajé en un periódico que se llamó Guadaqué, un Oh, periódico de Guadalajara de España, no de sí, México. sí, Y entonces ahí, pero ya tú sabes, fue una experiencia yo vivir sola, o sea, no Claro. vivía con mi familia, pero sí vivía en una casa donde ya había una argentina, una mexicana, Buenísimo. una cubana, una dominicana y yo, y una venezolana. Entonces ya tú sabes, esa casa era esa cocina. Era que vamos a hacer, la argentina vamos a hacer unas empanadas y la Sí. dominicana un arroz con habichuela. Fue una experiencia muy ¿Qué interesante. aprendiste de tus 2 años en España estudiando? Ay, ¿Cómo te cambió la percepción del periodismo, de la comunicación? Y también me imagino que lo hiciste al final en digital. sí. ¿Cómo te cambió todo eso? Mira, Expectativa versus realidad y todo. interesante pregunta. El primer aprendizaje o la primera reflexión que yo tuve en España no tuvo que ver con mi carrera, tuvo que ver más con la política, en el sentido de que yo sentí un estado
presente. Yo Me pasa a mí, sentí que ser ciudadano o ciudadana Sí. vale, Eso es así. que al ciudadano lo respetan, que al ciudadano lo acomodan. Claro. La experiencia, por ejemplo, yo que viví y estudié cogiendo carro público, Claro. cogiendo guagua. Para la universidad de allá también tenía que coger mi transporte público, pero había un transporte público decente, A tiempo. cronometrado. Mira, cuando yo que decía que a las 9:50 iba a pasar un autobús en esta parada, Un que espectáculo. 9:50 llegaba ese autobús. Para mí eso fue un aprendizaje Ya. increíble. También me pasaba con el tema de los pasos peatonales, que le llaman cebra. Pasa eso, paso cebra. Pasos cebra, señores, que tú podías, Eso es increíble. que si tú comenzabas a cruzar y el semáforo cambiaba, tú podías cerrar los ojos y seguir cruzando, porque el conductor se iba a parar. A mí me pasa, eso es tal, porque literalmente yo casi, como ellos están tan conscientes de que de verdad no hay forma humana de que le pase nada, ellos cruzan sin mirar el paso cebra. Ellos no miran para los lados, nadie mira para el lado. No hay estrés. Coño, mira, se va. No es que no, ellos están seguros que hay que pararse, ellos están seguros que eso es como si fuera un semáforo casi. Claro. Es increíble eso. Señores, sentir que el Estado funciona, o sea, que es posible, que el ciudadano es gente que merece atención, ver también cómo funciona el sistema de salud público, ayer el sistema de educación pública, o sea, eso me cambió la vida y afianzó más mis pensamientos políticos en el sentido de que se puede, que uno tiene derecho a vivir en un país decente. Yo nunca quise ser migrante, yo me fui a estudiar a España porque allá daban lo que yo quería estudiar. Nunca quise quedarme, pese a que me dijeron, cásate por allá, hombre, y quédate y saca tus papeles y quédate. No, yo siempre sentí el deseo de volver a mi país, de quedarme en mi país, de trabajar en mi país. Sí. Pero en términos sociales y políticos, esa lectura, además me tocó vivir en primera mano todo el movimiento de los indignados. Claro. Los indignados de Madrid, yo vi. Y tú que has venido también de movimientos sociales. Ya, eso fue una experiencia. Y como periodista me tocó cubrir muchas asambleas que se hacían Qué chulo. En cualquier lugar. La gente salió a las calles. Me tocó conocer una España muy convulsa. Sí, claro. Económicamente en crisis. Me tocó ver muchos medios de comunicación cerrando. Sí, exacto. Yo me fui exactamente y me quedé hasta el 2012. 2009, 2010, 2011, 2012. Pues dura de par de años ya. Sí, y entonces todas esas experiencias a mí me cambiaron la vida. O sea, yo siento que mi nivel de civismo aumentó muchísimo por allá. Qué chulo. En términos profesionales, bueno, ahí sí fue interesante que tú decías expectativas versus realidad. Que son dos cosas diferentes a veces. Sí, no llenó mis expectativas el máster, en el sentido de que no fue un máster práctico, no fue que a mí me enseñaron a trabajar periodismo digital. No, a mí sí me hablaron mucho de lo que implicaba el periodismo digital, una visión muy avanzada, tanto así que a nosotros nos hablaban de los medios de comunicación como videojuegos. Videojuegos se consideran medios de comunicación. Entonces para mí eso era como extremadamente sorprendente, muy avanzado. Conocí autores muy importantes como Henry Jenkins, que habla de cómo los videojuegos sirven para desarrollar habilidades de comunicación. Estudia el videojuego como un producto de comunicación masivo. Increíble. Y lo plantea como una especie de revolución cultural. Y eso para mí fue muy interesante. Entonces, en el sentido de ideas, muy bien. Tú sabes, yo después entendí que los másters son para eso, que los másters es más para producir cambios a nivel cognitivo, para abrir las perspectivas, pero no que era algo manual. Sí. Pero sí me sirvió mucho, o sea, conocí la parte más avanzada, más moderna, más vanguardista de la comunicación, y después eso fue lo que hice, tratar de aplicarlo aquí cuando vine al país. ¿Qué hiciste cuando volviste entonces? Bueno, cuando yo volví, el director del periódico, don Bienvenido Álvarez. ¿Duraste esos 4 años mandando artículos? Sí, duré 2 años, fue 2010-2012, pero sí ya yo, por ejemplo, conocía ya la España del 2009, porque yo siempre he leído mucho y me ha tocado leer muchos periódicos. El periódico El País, que era un periódico que yo siempre admiraba y leía, entonces ya yo estaba por ahí. Pero la estadía física fue 2010-2012. Okay. Vengo al país y entonces el director del periódico, que estoy muy agradecida de don Bienvenido Álvarez Vega por la oportunidad que me dio por creer en mí,
Y aquí es importante porque a veces los jóvenes y las jóvenes necesitamos mentoring. Sí, siempre. Necesitamos que nos acompañen alguien que cree en nosotros, de por Dios, que nos dé una primera oportunidad, que nos abra una puerta. Y más cuando son jóvenes como yo. Yo venía de un barrio, yo no tengo apellido. Sí. A mí solamente me acompaña mi talento, mi Sí. capacidad. Lo digo humildemente. Capacidad de trabajo, en realidad. Pero sentí que alguien me abrió esa puerta. Yo me pregunto, ¿cuántos otros jóvenes en el país no necesitan que alguien le abra esa puerta sin importarse 100%. de dónde vienen? Porque si hubiesen cogido mi currículum y ven que yo vivo en Villa Consuelo, tal vez muchas empresas no me hubiesen dado entrada. Yo les reconozco mucho eso a la familia Corripio, que es una familia que tiene mucha apertura, mucha sensibilidad social, que es una familia que no discrimina. Sí, 100%. Y por eso yo siempre me he sentido muy cómoda de trabajar con ellos. Entonces, bueno, don Bienvenido me dijo que tenía una vacante en el digital del periódico y que estaba haciendo sus primeros pininos. Y me ofreció la coordinación. El periódico Hoy Digital. El periódico Hoy, exactamente. Para el digital. Exactamente. Claro, Entonces comencé a trabajar coordinando. Ah, pues tú eras jefa. Ya hay jefa, ejecutiva, editora del periódico Hoy Digital. El wow. presente y el futuro. Y en ese momento ya tú venías también, que tú ya sabías que eso era lo que venía. Sí. Y entonces ahí descubrí que sí, que fue buena idea especializarme en eso. Entonces ya ahí básicamente la lucha fue comenzar a incorporar ese lenguaje multimedia en el periódico, que es un periódico muy tradicional, con periodistas muy tradicionales. ¿Y cómo tú hiciste cómo no lo adaptaste? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, ni tampoco lo he logrado del todo. Es un proceso, todavía estamos en proceso. Pero bueno, básicamente el periodismo digital utiliza 3 recursos, utiliza la multimedia, que es no descansar solo en el texto, sino incorporar el tema de los videos, el tema de las infografías animadas, las galerías, o sea, como que descansa más en este tipo de elementos. El tema también de la hipertextualidad, los enlaces o links, que hoy día son normal, pero era la época donde no había costumbre de hacer eso, y la interactividad, que para mí es la parte que yo más amo del periodismo digital. Eso es lo chulo, porque con un periódico tradicional no hay forma. No hay forma con un medio tradicional de tú tener interactividad, y eso es la parte que tú permite que el usuario se pueda expresar. O sea, es la democratización en la comunicación. De verdad llega con esa posibilidad que da el periodismo digital. Por eso yo también soy apasionada del periodismo digital. Entonces fue comenzar primero ordenar el departamento, hacer el organigrama. ¿Cuánta gente tú tenías bajo tu sombrilla? Mira, yo comencé en el periódico Hoy Digital en un cuartico, qué sé yo, ¿cuántos metros hay ahí? De ahí a ahí. Imagínate, como 15 tal vez. Bueno, un cuartito así, que era rectangular. ProInteligencia se compone de 4 herramientas clave. Data Market ofrece estadísticas interactivas sobre economía y comercio. Acceso a mercados te da los requisitos para exportar. Alertas comerciales informa sobre las oportunidades y desafíos. Alertas de inversión extranjera directa te actualiza sobre las últimas novedades en inversiones. Aprovecha tus beneficios en www.prointeligencia.prodominicana.gov.do y potencia tu estrategia. Pro Dominicana promueve, impulsa y acompaña. Era tan ancho como era rectangular. Yo tenía unas 3 personas. Y era como un rinconcito ahí. Sí, porque se supone en teoría, me imagino que también, por más que sepa la gente que quiera hacer vanguardista, me pensaban que era un copy-paste que tú vas a hacerlo. Sí, y no había mucha confianza, no había todavía una cultura en la empresa de que el periodismo digital era necesario. Sí, había medios como el Listín Diario, el Diario Libre que lo estaban haciendo, entonces no podían quedarse atrás. Claro. Es más como un tema de moverse en función de lo que se mueve la competencia. Entonces, yo lo primero que hice fue organizar un poco la casa. Mi cuartico lo puse bonito, puse una mata, puse un cuadro, pedí que me compraran un radio para poder estar constantemente actualizada. Depuré también el personal, dije, yo quiero periodistas, porque tenía en el departamento gente que era técnica, que no era periodista como tal. Entonces ahí, mira, yo quiero periodista. Y a mí en ese momento me ayudó mucho el pedir en base a resultados.
Ok. Yo decía, mira, si tú me nombras un periodista, eso me va a permitir que el periódico esté actualizado. Se actualizaba el periódico de 8 a 4. Y una de las reglas del periodismo digital es actualización constante. Entonces, mira, yo necesito otro periodista para yo poder extender ese horario de actualización. Formar, educar, porque recuerda que no se educaba a los periodistas para ese tipo de periodismo. Entonces me tocó dar cursos yo misma, buscar también otras empresas, por ejemplo, el ITLA nos acompañó en un proceso de capacitación. Y ser persistente no es algo que hayamos logrado del todo. Nosotros como periódico digital hemos crecido mucho y siempre recuerdo una anécdota muy bonita que Leonora Ramírez, que era su jefa de redacción del periódico y lamentablemente ya falleció, una vez me enseñó un reporte que salió en una página, se llamaba Alexa, que era una página que hacía el ranking como de los periódicos digitales del país. Y salió un reporte que decía que el periódico Hoy había registrado en muy poco tiempo un crecimiento astronómico en materia digital. Y eso era justamente cuando yo comencé a administrar el periódico. Entonces, en base a esos resultados, tú seguir creciendo y dar lo mejor de ti. Hoy día el periódico Hoy Digital es uno de los periódicos digitales más leídos en el país. Manteniendo su fuente de credibilidad, que es una batalla. Claro. Porque algo que me dijo don Bienvenido Álvarez Vega cuando comenzó a trabajar conmigo en esa parte, me dijo, mira, como digital no nos interesa ser los primeros en dar una noticia, pero sí queremos que cuando demos la noticia sea creíble, esté confirmada. Entonces ya eso a mí me dio la responsabilidad de que, bueno, mira, prefiero no ser la primera, pero cuando salga va a ser una información certera y lo que siempre hacemos es que le ponemos un valor agregado. Claro. O sea, como que no hay el hecho en sí, hay algo más. Claro, qué bien. Sí. Y aparte del periódico, ya sé que te metiste en radio, ¿fue directo al Sol? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo haces ese switch o lo haces simultáneamente? Sí, en radio sucedió que un buen amigo, Jonathan Liriano, no sé si tú lo conoces. Sé que... Jonathan, también un joven con muchas inquietudes, participó también en los movimientos sociales de joven. Y él me tenía como inquietud de llevar de tener un espacio en radio donde se pudieran hacer esas reflexiones más desde el punto de vista ciudadano. Estamos hablando de la época en que el modelo era que una emisora te tenía una gente de un partido, otra de otra, otra de otra. Eso era el modelo exitoso. Pero nos preguntábamos, ¿y quién habla a nombre de la ciudadanía? Claro. El aprendizaje que habíamos tenido nosotros y nosotras en la calle fue que en la calle y con la gente fue que se lograron los cambios más importantes de este país. Inicialmente no fueron cambios que vinieron de los partidos políticos. Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que no cree en la sociedad civil porque cree que la sociedad civil son 2 o 3 ONG. Esa no es la sociedad civil en pleno. Es parte de la sociedad civil, pero es más de ahí. Entonces nosotros veníamos de primero librar una lucha ambientalista. Fuimos de quienes nos manifestamos en su momento en contra de la Barrick Gold. Ya después el presidente Danilo Medina nos dio la razón porque hubo que renegociar el contrato. También fuimos de los que nos manifestamos por el 4% para educación. ¿Con Jonathan te metiste en un programa, en una emisora? ¿O? Sí, entonces con Jonathan, él me dice que pongamos un espacio radial y comenzamos a tocar puertas. Fuimos donde Antonio Espaillá, fuimos a La Z y fuimos también, como yo trabajo en el periódico, pues le pedimos una cita a Manuel Corripio. Manuel Corripio, que es muy abierto y siempre me ha apoyado, ha confiado en mí. Tengo mucho agradecimiento también hacia Manuel Corripio. Manuel nos dice, mira, en la emisora que tenemos, que es la nota 95.7, la parrilla está llena. La parrilla es la programación. Y solamente hay un espacio a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Nosotros dijimos, sí, lo tomamos. Dice Manuel, pero ustedes van a hacer un programa diario de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Nosotros sí lo vamos a hacer. Y comenzamos en la República Radio a las 6 de la mañana. Comenzamos con Carlos Pimentel. Ah, sí. Hoy director de compras y contrataciones públicas. Dania Batista, que es una colega también periodista. Guillermo Peña, Jonathan Liriano y esta servidora.
y el programa fue extremadamente exitoso. Nosotros teníamos oyentes de la talla del hoy superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, que nos llamaba todos los días. Claudio, Sí. todos los días, él siempre estaba en sintonía con nosotros. Por un tema, ¿cómo lograron pegar algo? Porque ustedes no eran gente relativamente Ujú. conocida. ¿Cómo se pega el programa? La agenda, los temas. Y eso aplica para comunicación y aplica para política. Sí, Miren, más allá de las estructuras, sí, la gente anda buscando espacios, sí. líderes en términos políticos, que les representen sus intereses, que hablen de lo que tú sientes, Claro. que digan lo que tú necesitas. Entonces, eso nos permitió conectar con una parte de la audiencia que no se sentía representada obligatoriamente en las posiciones políticas que asumía un comunicador Sí. que es miembro del comité central de un partido, Sí, que quería un diálogo más ciudadano. sí. Y entonces así comenzamos en la República Radio, tuvimos éxito, fuimos rentables, porque hay gente que ¿Ah, sí? Sí, claro, fuimos Eso es rentables. difícil. Si Sí. la gente supiera. Sí, fuimos rentables, inclusive en una época muy dura, que eso yo siempre lo digo de la parte de comunicación del PLD, eran los años aguerrido eso. difíciles Será aguerrido. del PLD y nosotros hacíamos un periodismo crítico, Sí. pero no por eso nunca dejaron de apoyarnos Qué bien. materialmente. Sí, ya luego, entonces conseguimos una oportunidad de movernos a las 4 de la tarde, que era un buen horario, porque a las 5 estaba Farideh Raful, Sí. y entonces pues ahí comenzamos y nos movimos de horario y también nos fue muy bien en ese horario. El programa sigue al aire, ya yo por los compromisos que he Claro. asumido en otros espacios, por ejemplo, cuando entré ya 1+1, que dije no puedo estar... ¿Cómo termina en 1+1? ¿Cómo tú aplicaste? ¿Te jalaron? ¿Cómo fue eso? Mira, mi experiencia con 1+1, primera experiencia en ¿Tú eres famosa? 1+1, qué va. Yo digo que si yo no me llamara Millicent, Ajá. yo fuera más famosa, porque hay mucha gente que Yo- se acuerda yo de no la te cara. Yo no creo, yo creo que al revés. ¿Tú Yo que crees? te llama Mili, claro, porque es único. No, pero hay mucha gente que no logra memorizar el nombre. Es un nombre bastante complicado. Eso es lo único que yo le reclamo a doña Juana. Después la amo. Bueno, mira, nosotros comenzamos en 1+1 en el 2008, 2009, con un segmento que se llamaba Voces Nuevas. Mm. Y lo hicimos porque a raíz de las movilizaciones sociales de la juventud, don Juan Bolívar Díaz nos invitó a una entrevista. Y aquí viene otra lección para los jóvenes. Láncense. Oye, vamos a una entrevista y la entrevista quedó muy bien. Y él dice, wow, pero ustedes son jóvenes que hablan muy, ustedes deberían de quedarse fijos con nosotros aquí. Vamos arriba. ¿Cuándo comenzamos? Es verdad, preséntenme una propuesta. Salimos de ahí, Ujú, nos fuimos a Cinema Café, ujú. que era un sitio muy conocido en la Plaza de la Cultura, ya lamentablemente cerró. Hicimos una propuesta y el lunes a primera hora, Juan, aquí está la propuesta. ¿Cuándo comenzamos? Vengan el viernes. Y así nació Voces Nuevas, Oye, eso. que era un segmento fijo que teníamos en televisión cada viernes. Ya luego, cuando el programa se reestructuró, se quitó la sesión porque disminuyó el tiempo del programa. Y yo, bueno, ya me desvinculé de 1+1, pero un día me llamó don Adalberto Grullón, que es otro periodista que yo admiro mucho y que para mí es todo un honor trabajar con él. Y me dijo que había una vacante en 1+1 y que él quería que fuera yo quien la asumiera. Para mí eso tuvo todo el significado del mundo, porque ya era un Bien. programa que había estado muy en mis venas desde pequeño, un programa que yo admiraba mucho, con figuras que también yo respeto mucho en términos profesionales. Y pues le dije que sí, y vamos Chulísimo. arriba. No es fácil, no es tan chulísimo. ¿A qué hora tú vas a entrar a las 7? Muchachos, yo me levanto todos los días, 3 y 4 de la mañana. Llego al canal a las 6 de la mañana, o sea, me levanto a las 4 porque yo soy de la que Entendí. respeta la audiencia. Claro. O sea, yo creo que es el primer programa que yo vengo de que a pararme aquí al micrófono. Sí. Y es porque se llama Titanes sin Sí, guión. así es. Pero yo soy de las que me preparo, me actualizo y cuando voy a hablar de un tema yo trato de edificarme Sí. para dejarle algo a la gente. No es simplemente a decir lo que me sale del ombligo, Sí. ¿no? Y entonces yo me levanto a las 4 de eso para actualizarme, prepararme, llego a las Wow. 6 al canal y esos madrugones no son fáciles, No. amigo. Ese es el principal reto, Sí. eso. Y el sacrificio de yo no poder llevar a mis Familiar. hijos todos los días al colegio, que ¿Qué para edad mí... tus hijos? Yo tengo una niña de 8 años, un niño de 6 y tengo un hijastro de 12 años. ¿Cómo se forma? ¿Qué consejo tú le das a las madres y a los padres para formar niños de bien que se puedan desarrollar además con tantos retos y tanta exhibición que hay hacia
que se ven en las redes sociales y demás? Hay que dedicarle tiempo, porque hoy día, lamentablemente, hay una clase social que sus hijos lo están criando las niñeras y los choferes. Sí, Tú no te imaginas la cantidad, por ejemplo, de cumpleaños o actividades del colegio de mis hijos que yo voy, y yo me encuentro eso lleno de le niñeras. digo eso en lanerío. Mucho. Pero tú también lo has O sea, notado. no, es una vaina, es una legión, eso como 40 y 50 cualquier cumpleaños. Entonces, hay que estar presente. Sí. O sea, el tema de acompañar a tus hijos y a tus hijas es el primer consejo que yo le daría. Luego hay que formar, hay que transmitir valores y hay que educar para la vida. No se trata de darle cosas materiales a los muchachos. Y yo te lo digo porque yo vengo de una generación que a veces queremos darle a los hijos Claro. todo lo que nos faltó a nosotros. Sí. Y si es como en mi caso, que yo tuve muchas carencias materiales, Ujú. uno quiere sobrecompensar a los muchachos. No, a veces, aunque tú tengas la posibilidad de tú darle a tu hijo algo que te está pidiendo, oye, enséñale lo que es el sacrificio, lo que es el ganarse las cosas. Ponle meta. Bueno, tú quieres esto. Bueno, si tú haces esto, yo te lo voy a dar. Sí. Enseñen a los hijos a ser útiles, a ser independientes, que sepan arreglar una cama, que aunque vayan después a tener servicio, que sepan fregar un plato. Porque luego, si son varones, después son los hombres que Sí. se van a la casa y que ni siquiera, Claro. o sea, claro. no, o sea, realmente no. Y cultivarle cosas importantes, el amor a la lectura. O sea, la lectura es lo que permite que una gente tenga un pensamiento crítico, una experiencia de vida distinta. Entonces yo diría que el tema de la lectura es algo muy importante. Hoy día no es fácil, porque hoy tenemos el reto de las pantallas. Claro. Claro. Y yo soy mamá y nos está costando que los niños entiendan que no todo es la pantalla, pero tratar de que tengan estructura, disciplina, horario, Sí. eso es muy, muy importante. Yo pienso que esa es la base para que ya luego puedan elegir a lo que se quieran dedicar, pero que tengan eso como base. ¿Qué libro tú le recomiendas a un estudiante de comunicación para que lo pueda ayudar a su formación o al que le guste en general los medios de comunicación y demás? Mira, considerando el contexto actual, yo no recomendaría un clásico, porque yo siento que Sí. todavía aquí hay muchos estudiantes de comunicación que los están formando para el periodismo del siglo XIX, del siglo XX, no para el periodismo de ahora. Hoy día los medios estamos en un proceso de reinvención constante. Y un libro que yo leo y vuelvo a leer es uno que se llama La reinvención del New York Times, que es un libro que escribió un periodista español, Ismael Nafría, y es un libro que habla de cómo uno de los periódicos más importantes del mundo logró hacer esa transición Claro. del periodismo clásico al periodismo digital. Ese libro, mira, es uno de mis libros de cabecera. Qué chulo. Yo creo que todo estudiante de comunicación debería de leerlo, porque habla mucho de cómo se puede hacer esa convergencia, que es una palabra clave hoy día en el kit mediático. Y en literatura ya más de hobby, te gustan mucho los cuentos y la novela y demás, ¿cuál es tu favorito? A mí bueno, ya te conté que me gustan mucho autores como Gabriel García Márquez y también Isabel Allende. De Gabriel García Márquez, un libro que me leyó, que me impactó, no está entre los más conocidos, Sí. pero para periodistas es muy bueno, que se llama Noticias de un secuestro, que es una crónica, un reportaje y crónica que habla de los secuestros en Colombia y esa época dura de Sí. Colombia. Entonces, un libro que va a ayudar mucho como para la base periodística. Y otro libro que también, en el caso, por ejemplo, de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, Sí. porque te enseña mucho a jugar con metáforas. Cuando uno va a escribir, cómo uno puede escribir de manera interesante. Isabel Allende es una Qué chulo. madre de las metáforas. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama La Vegetariana, que fue Premio Nobel de Literatura del 2024. Una escritora surcoreana, se llama Han An, y es un libro que habla de lo difícil que es cuando se es mujer, tú saltarte ciertas convenciones sociales, de cómo la sociedad muchas veces te pone cadenas. Es un libro muy interesante, no voy a hacer bullying para que lo lean, pero sí lo recomendaría también. Qué bien. Sí. ¿Qué valores te han permitido llegar al éxito que has logrado a tan joven edad? Éxito. La disciplina, la organización, la paciencia y la humildad.
mucha gente me dice, pero ¿cómo tú puedes? Porque tú estás en el periódico, estás en el programa, tienes 3 muchachos y yo veo que tú sales y también disfrutas la vida, porque yo voy, a mí me encanta bonchar también. No es que yo soy aburrida, no vayan a creer, ni que siempre estoy peleando. Hay gente que me ven en los programas, por ejemplo, El Sol de los Sábados, que ahí yo hago periodismo de opinión y ahí también tengo que agradecer a doña Montserrat y a don Antonio España que nos permiten expresarnos libremente. Entonces, en Sol de los Sábados yo siempre estoy peleando, pero no es que yo siempre soy así. Bueno, a mí me funciona mucho organizarme. O sea, yo soy la que llevo mi agenda, que trato también de ser muy responsable. Pero algo que la gente tal vez no sabe es que yo tengo mi red de apoyo. O sea, Eduardo, mire, nadie llega solo. Amén. Nadie llega solo. Entonces, yo tengo una mamá que es abuela y que cuando mami necesita que me agarre los niños, bueno, yo tengo no personal de servicio, yo tengo colaboradores. Amén. Tengo una niñera maravillosa que es Verónica y que es la que se encarga de cuando yo estoy en el programa, que entro muy temprano en la mañana, ella alista a los niños, me manda una foto para ver si el peinado de la niña está bien, porque yo cuido esos detalles. Entonces, eso. Me organizo, por ejemplo, hago menú de merienda, hago menú de las comidas para poder agilizar en las mañanas. Tengo amigas, tengo comadres, Lili Luciano, Carol Mueces, Stalin Montero, que si un día yo no puedo ir al programa porque tengo que ir a algo de la niña, porque trato de hacer ese balance. Claro. Trato de balancear mi vida profesional y mi vida de mamá. No siempre se logra, pero se hace el esfuerzo. Entonces, Stalin va al programa por mí, Carol va y compra el regalo de la profesora por mí. O sea, yo tengo una red de apoyo y tengo mis 2 hermanas, Wendell Ventura y Yoli Ventura, que también forman parte. Y mi esposo, por supuesto, Sael Abreu, porque él es un papá. O sea, no es verdad que los hombres ayudan, que los hombres colaboran. No, juegan su cuota, porque tienen una cuota. Entonces a él es de lo que él lleva a los niños al colegio, mientras yo estoy trabajando, si tiene que ir al pediatra con ellos va. O sea, es un papá también muy presente. Qué bueno. Melissa, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir. A ti, que se repita la invitación. Claro que sí, Gracias. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.